Reciban un cordial saludo. Nos encontramos por aquí nuevamente el día de hoy para compartirles un par de ideas relacionadas con el concepto de ventaja competitiva. Este es un concepto que se ha utilizado muchísimo en las escuelas de negocios y en lo que es estrategia empresarial desde hace varias décadas atrás, desde que Michael Porter lo acuñó por allá de los 80s y prácticamente que lo divulgó y lo hizo muy famoso dentro de la parte central o neurálgica de la estrategia de las empresas. Michael Porter nos dice que la ventaja competitiva es ese atributo o esa característica que diferencia mi propuesta del resto de propuestas de los competidores. Y todavía el día de hoy se sigue hablando del famoso concepto de la ventaja competitiva, pero como les he puesto en el titular de este video, la ventaja competitiva ha muerto. ¿Y por qué digo esto? Y no solamente lo digo yo, lo dicen otros expertos y otros consultores en temas de negocios. Simple, porque dentro del concepto de ventaja competitiva, Michael Porter dice que una de sus características es que es una ventaja sostenible en el tiempo. O sea, yo tengo una ventaja competitiva, digamos que es un mayor servicio o un atributo especial de mi producto, y yo debo de tener esa característica de forma diferenciada el resto del tiempo sin que la competencia la pueda igualar. Y esto es muy difícil de conseguir en el presente. Cuando Michael Porter decía esto algunas décadas atrás, era más sencillo, pero en el presente hay mucha competencia. En el presente hay muchas modificaciones en el mercado debido a cambios tecnológicos, pandemias, cambios en el entorno, que hacen que para la competencia sea mucho más fácil copiarnos y sea mucho más fácil hasta mejorar nuestra propuesta o nuestra ventaja competitiva. Y de ahí es que quiero hablarles de esto, porque claro, en el pasado una empresa como IKEA podía liderar en costos o una empresa como Harley Davidson se podía diferenciar por su marca, hasta provocando o haciendo que sus clientes se tatuaran hasta en su piel la marca de la empresa. Y esto cada vez es más difícil, cada vez son más escasas las empresas que logran mantener esa ventaja competitiva en el tiempo. Y lo que quiero compartirles por acá es un nuevo concepto que Rita Gunter, una profesora de estrategia de la Columbia Business School de la Universidad de Nueva York, vino hace algunos años a decir que ya no funciona igual en su libro El final de la ventaja competitiva. Y cuando ella habla sobre el final de la ventaja competitiva, ¿a qué se refiere? Vamos a pasar en este momento a mostrarles una imagen, una diapositiva, para que ustedes comprendan qué quiero decirles. Vamos a ver, les digo, la ventaja competitiva, como les decía, es esa característica o atributo que me diferencia del resto de los competidores. En el pasado se decía que esta ventaja competitiva tenía que ser sostenible en el tiempo para explotar sus beneficios durante los años hacia adelante. Eso era lo que nos decía el concepto en el pasado, pero como les acabo de mencionar, en el presente es muy difícil poder contar con un atributo o una característica que la competencia no pueda igualar rápidamente. Y Rita Gunter nos dice en su libro, y es algo que ha generado mucho debate, que el nuevo concepto debería llamarse mejor ventaja transitoria, porque dentro de las diferentes etapas, el tema del lanzamiento, del modelo de negocio, de la oferta, de la propuesta de valor, la rampa, que es lo que nosotros conoceríamos en el ciclo de vida de los productos, esa etapa de crecimiento donde cada vez hay nuevos consumidores y más consumidores adquiriendo nuestro producto o servicio, llegando a la etapa de madurez, a la etapa de explotar esta ventaja. Rita Gunter nos dice que es apenas una primera oleada, porque hasta este punto, entre la etapa de la rampa y la etapa de explotar, van a aparecer un montón de competidores imitando y hasta mejorando nuestra propuesta de valor, lo que va a hacer que muy rápidamente pasemos a una etapa o un momento de tener que reconfigurar nuestra oferta, o sea, tener que modificar nuevamente nuestra ventaja porque ya ha sido igualada por la competencia, o llegar al punto de tener que desconectarnos de esa idea y hacer una reingeniería dentro de nuestro modelo de negocio, o por qué no brincar a nuevas áreas de negocio. Y aquí es donde esta idea o este concepto de la ventaja transitoria viene a tener mucha más relevancia en el presente, porque lo que se nos dice es, hay que buscar cómo nos montamos en una segunda nueva ola. ¿Cómo hacemos para montarnos en una segunda nueva ventaja para
salirnos de esa competencia donde ya los competidores, valga la redundancia, nos alcanzaron y entramos en una nueva etapa. ¿Quién es un ejemplo de una empresa que aplicaba esto de forma prácticamente que genial? Steve Jobs en su empresa Apple lo hacía de forma maravillosa. Cuando él entraba con la Macintosh, que si ustedes recuerdan los modelos de antes, que eran como unos huevos de colores, con un fondo, una parte transparente de color azul, roja, amarilla, verde, luego de haber hecho eso, siguió generando nuevas alternativas, entró con el iPod, entró con el iPhone, después andaba con el iPad, y así fue generando una serie de nuevos inventos y ventajas competitivas en cuanto al producto y sus atributos diferenciadores con respecto a la competencia, pero él sabía que constantemente la competencia lo alcanzaba a los meses y esto lo exigía a tener que estar en una constante búsqueda de nuevas olas, de nuevas ventajas transitorias, que es el concepto que viene prácticamente que a suplantar o que viene a enterrar el viejo concepto que Michael Porter nos enseñaba muy bien en el pasado. Básicamente, ese es el concepto y esa es la idea que quería compartirles a ustedes. Tenemos que entender que en el presente son más escasas las empresas que pueden sostener una ventaja competitiva en el largo plazo. Hay que entender también que nos encontramos en un mundo VUCA, en un mundo que es cada vez mucho más ambiguo, mucho más complejo, mucho más incierto, con más volatilidad, y esto requiere que nosotros los líderes de empresas tengamos que dar un brinco y tengamos que dar un salto hacia lo desconocido de una forma más habitual. O sea, el reto para el liderazgo actual es muy importante porque nos están generando la presión de tener que estar innovando siempre, de tener que estar siendo gestores del cambio, de tener que estar ingresando en nuevos mercados u océanos azules, como hablaremos en otro video después sobre la estrategia de océanos azules, y esto definitivamente hace que sea más complejo hoy competir que hace 20, 30, 40 años atrás. Definitivamente el concepto de la ventaja competitiva ya no es la norma, sino la excepción, y ahora tenemos que hablar en las empresas sobre ventajas transitorias para ser aprovechadas en el momento, porque cada vez el mercado se mueve y se cambia de forma más acelerada por múltiples factores, que luego también hablaremos en otros videos, pero quédense pensando en que su ventaja competitiva va a ser solamente disfrutada por un pequeño lapso de tiempo, lo que lo obliga a usted o lo orilla a tener que estar buscando cuál va a ser la próxima ola, cuál va a ser su próxima ventaja que usted va a poder aprovechar en el mercado. De mi parte, un gusto haber podido compartir con ustedes nuevamente en este video. Recomendarles mi podcast, José David Ulloa Podcast, o mi sitio web, jdavidulloa.com, para que ahí ingrese su correo electrónico y nos pueda seguir y pueda recibir de forma gratuita más videos y más información sobre marketing y negocios. Nos vemos próximamente.